Se rieron. Mis propios padres. Mamá se tapó la boca como si fuera una broma interna. Papá negó con la cabeza, fingiendo lástima. ¿$10? Susurró lo bastante fuerte como para que todos lo oyeran. Me quedé paralizada, rodeada de sonrisas sarcásticas, con la cara ardiendo y las manos temblorosas. El abogado acababa de leer mi nombre. Eso fue todo. Para Dana Harper, $10. Sin explicación, sin disculpas, solo $10. Ni siquiera me sorprendió el silencio que vino después, solo las risas crueles de una familia que siempre me hizo sentir como un estorbo. Pero entonces, el señor Whitaker, el abogado, carraspeó. En realidad, dijo, ajustándose las gafas, hay una carta privada dirigida exclusivamente a Dana. Antes de continuar, si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas ahora y actives la campanita para no perderte ninguna próxima historia. Y no olvides darle like al vídeo, nos ayuda a que llegue al máximo número de gente. La sala quedó en un silencio sepulcral, y por primera vez en mi vida, vi miedo en los ojos de mis padres. No tenía ni idea de lo que venía. Yo tampoco. Nací en una familia donde el éxito se planeaba incluso antes de aprender a caminar. Los Harper no solo eran ricos, éramos legado. Mi abuelo construyó un imperio manufacturero desde cero, y mis padres lo heredaron como si fueran realeza. Todo tenía reglas. Incluso el color del papel de regalo de Navidad. Desde pequeña, supe que no encajaba. Mientras mi hermano mayor, Lucas, tenía la elegancia de un futuro CEO desde la secundaria, yo era la niña escondida en las fiestas familiares con una libreta de dibujos. Mi madre llamaba a mis pinturas distracciones lindas. Mi padre nunca las miró. A los 13 años, ahorré durante meses para comprarme una cámara usada. Pasaba los fines de semana fotografiando cercas oxidadas y chicos en patineta, cualquier cosa que no fuera brillante y falsa. Cuando le enseñé a mi madre una foto en blanco y negro de la que me sentía orgullosa, parpadeó y dijo: «Te ves cansada. Tal vez deberías pasar menos tiempo afuera». Para la secundaria, la división ya era permanente. Lucas era el elegido. Yo, la tolerada. Una vez escuché a mis padres hablando después de una reunión del consejo. «Tiene que despertar», dijo mi padre. «Los sueños no pagan un legado». «Todavía es joven», respondió mi madre, sin mucha convicción. «Eventualmente se alineará». No lo hice. Postulé a una escuela de arte en secreto. Cuando llegó la carta de aceptación, se los conté durante la cena. «¿Quieres estudiar fotos?», parpadeó mi padre como si la palabra fuera indigna. «Eso no es una profesión, Dana. Es un pasatiempo». Esa noche mi madre dijo una frase que se me quedó grabada más de lo que quisiera admitir. «Estás desperdiciando tu herencia». Me mudé 2 meses después, sobreviviendo con becas, trabajos esporádicos y sesiones de fotos para bandas locales. Aprendí a editar con una laptop destartalada y píxeles muertos. Trabajaba de barista en las noches. No perseguía la fama. Solo quería crear algo que fuera verdaderamente mío. El único que nunca me juzgó por ello fue mi abuelo, Walter Harper. No hablaba mucho, pero cada vez que me veía preguntaba: «¿Sigues tomando fotos?». Y sonreía. Solo un destello, pero sincero. Pensé que tal vez, solo tal vez, él veía algo en mí. Cuando falleció, no esperaba heredar nada. Nunca fue muy expresivo sobre si me prefería. Era tradicional, reservado. Pero esperaba respeto. Una foto, un libro, una carta, algo que demostrara que no fui invisible. Así que cuando el abogado leyó: «Para Dana Harper, dejo la suma de $10». Y la sala estalló en carcajadas, sentí que las costillas se me hundían hacia dentro. Pero quizás no fue un desprecio. Quizás fue una llave. La última vez que vi a mi abuelo con vida fue 3 semanas antes de su muerte. No fue una visita planeada. Acababa de terminar una sesión de fotos en el centro y, sin pensarlo, me encontré parada frente a su casa. No lo había visto en más de 1 año. Nuestra familia no era de visitas espontáneas, pero algo me llevó ahí. Tal vez intuición.
Tal vez desesperación. Toqué el timbre sin muchas esperanzas. Para mi sorpresa, él mismo abrió la puerta. Más delgado, más lento, pero con la mirada aún aguda. Vaya, dijo con una media sonrisa. Un Harper que toca la puerta. Me invitó a pasar sin preguntar por qué había ido. Su casa olía a cedro y libros viejos. Todo estaba en su lugar, como siempre. Un espacio donde el tiempo parecía esperar educadamente afuera. Nos sentamos en su estudio, rodeados de sillones de cuero y retratos empolvados de ancestros que nunca conocí. No hablamos de la familia. En cambio, me preguntó por mi fotografía. ¿En qué estás trabajando ahora? Dijo, sirviéndote de una tetera plateada como solía hacer. Dudé un momento. Una serie que se llama Hogares Invisibles. Estoy fotografiando edificios abandonados, sobre todo en barrios que están siendo demolidos. Me miró fijamente durante un largo momento. ¿Qué estás intentando decir con ellas? Que la gente importa, respondí. Incluso si el mundo los olvida. Asintió apenas. Eso es un trabajo peligroso. ¿Por qué? Porque estás diciendo la verdad. Y la verdad siempre cuesta más de lo que la gente cree. Nos quedamos en silencio un buen rato. Sin charla trivial. Sin mirar el reloj. Fue el momento más presente que tuve con alguien de mi familia. Cuando me levanté para irme, me acompañó hasta la puerta y abrió el cajón del recibidor. Sacó una cámara de rollo pequeña y desgastada, más vieja que yo, con las esquinas despintadas y una correa de cuero ajada. Esta era mía, dijo, poniéndola en mis manos. Antes de construir una empresa, llevaba esto a todas partes. Me quedé pasmada. No sabía que tomabas fotos. No respondió de inmediato. Solo miró por la ventana, hacia afuera. Lo dejé, dijo. Algunos sueños no sobreviven al peso de una herencia. Y entonces me miró. De verdad. Me miró. No dejes que te quiten la mirada, Dana, dijo. Ese es tu don, y tu rebelión. Esas fueron las últimas palabras que me dijo. Me quedé afuera con la cámara en la mano, preguntándome qué quiso decir con ellos. Pensé que me advertía sobre el negocio. No me di cuenta hasta mucho después de que me advertía sobre la familia. La lectura del testamento fue en una oficina legal en Midtown. Paredes de cristal, pisos de mármol, el tipo de lugar donde la riqueza habla y susurra al mismo tiempo. Llegué con mi mejor vestido negro, el que uso para funerales y exposiciones. Incluso alisé mi cabello para evitar otro comentario de mamá sobre lo desaliñada que me veía. Al entrar a la sala de conferencias, el aire se volvió espeso. Mis padres ya estaban sentados cerca de la cabecera de la mesa, perfectamente erguidos, como si fuera otra reunión de directorio. Lucas, mi hermano, me dio un asentimiento, breve y vacío. Mi madre ni siquiera giró la cabeza. Mi padre alzó una ceja como si se hubiera olvidado de que yo estaba incluida en el testamento. La sala se llenó rápidamente. Primos, cuñados, tías y tíos que no había visto en años. Todos con el mismo brillo ansioso en los ojos. El aire olía a colonia, cuero y competencia silenciosa. El señor Whitaker, el abogado de la familia, entró puntualmente a las 10 de la mañana con un expediente grueso y un rostro sereno, tallado como en granito. Gracias a todos por venir, dijo al sentarse. Estamos aquí para honrar el testamento final de Walter H. Harper. Empezó con lo esperado. Una casa de vacaciones en Vermont para la tía Lidia, acciones para varios primos, una colección de armas antiguas para Lucas, naturalmente. Mi madre recibió un collar heredado de mi abuela. Mi padre, una cartera de propiedades inmobiliarias, y una carta escrita a mano que no pude leer desde donde estaba sentada. Yo esperaba en silencio, con las manos entrelazadas debajo de la mesa para ocultar su temblor. Entonces los ojos del señor Whitaker se posaron en mí. Para Dana Harper, dijo, haciendo una pausa, Walter deja la suma de $10. La sala quedó en pausa justo el tiempo suficiente para que las palabras se asentaran como polvo, y luego estalló. Mi padre soltó un fuerte bufido, negando con la cabeza. Eso es lo que cuesta rebelarse, murmuró.
Mi madre, incluso, se rió. Un primo se inclinó hacia mí y susurró. Debe haber sido una foto increíble. Sentí el calor subir por mi cuello. Me negué a llorar. No allí. No delante de ellos. Tragué saliva y asentí una sola vez. Entendido, dije en voz baja. No era el dinero lo que dolía. Era el mensaje. Siempre supe que era diferente, una extraña dentro de mi propia sangre. Pero escuchar mi nombre como una nota al pie. Escuchar a mis padres, mis propios padres, reírse como si yo fuera un chiste, fue otra cosa completamente distinta. Quise levantarme e irme. Estuve a punto. Pero entonces, el señor Whitaker carraspeó. Hay una cosa más, dijo. Y, como si hubiese lanzado un ancla al centro del salón, todo quedó en silencio. El abogado me miró directamente, luego volvió a bajar la vista a su carpeta. Hay un anexo privado, dijo con cuidado. Solo para Dana. Esa frase cayó como una piedra en medio de la sala. Mi padre frunció el ceño. ¿Cómo que privado? Mi madre se removió en su silla. Ya recibió lo que le correspondía, soltó con frialdad, aún saboreando la humillación de los $10. Whitaker no se inmutó. El señor Harper dejó un sobresellado bajo mi custodia. Contiene instrucciones, y debe ser leído en privado. Dana, ¿te importaría acompañarme a la oficina contigua? El murmullo fue instantáneo. Susurros, miradas sospechosas, cejas arqueadas. Mis padres ni siquiera intentaron ocultar su molestia. Lucas parecía confundido, como si se hubiera perdido de algo esencial en el guión familiar. Me puse de pie despacio, con el corazón golpeando dentro del pecho. No crucé la mirada con nadie. Mientras seguía al señor Whitaker por el corto pasillo, sentía todas las miradas clavadas en mi espalda. El aire en la habitación más pequeña era más fresco. Más silencioso. Mi pulso era ensordecedor. El abogado cerró la puerta suavemente detrás de nosotros. Sobre el escritorio, frente a mí, había un sobregrueso, color marfil, con mi nombre escrito en una delicada caligrafía cursiva. Reconocí la letra al instante. La de mi abuelo. Para ti, dijo el señor Whitaker en voz baja. Lo recogí con ambas manos. Se sentía más pesado de lo que parecía. Lo miré. ¿Lo leíste? Sacudió la cabeza. Me indicaron que no lo hiciera. Solo debía entregártelo y darte tiempo. El que necesites. Asentí, con la garganta seca. Salió sin decir nada más. Me senté despacio y pasé los dedos por el sello de cera. Estaba grabado con un pequeño símbolo, una diminuta cámara. Solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo, y rompí el sello. Había varias páginas, todas escritas a mano. Las primeras palabras me cortaron la respiración. Mi queridísima Dana. El primer párrafo era simple. Se disculpaba por la escena en la sala principal. Dijo que sabía que había dolido, y que ese era el punto. Necesitaba que vieras quiénes son realmente, cuando creen que no tienes poder. Mientras seguía leyendo, el mundo alrededor desapareció. Con cada línea, mi abuelo me revelaba un plan secreto, meses en preparación. La herencia de los $10 era una distracción. Un escudo. Había hecho arreglos para que la verdadera herencia quedara fuera de la lectura pública. Yo era la única beneficiaria de la Fundación Harper. No la Junta. No Lucas. No mis padres. Yo. Junto con ella, venía la propiedad de una galería privada, un estudio tipo penthouse, y el control del 70% del Harper Creative Trust, una sociedad con más valor que todas las propiedades repartidas en esa mesa, juntas. Y entonces leí la línea que cambiaría todo. Se rieron, Dana, pero se rieron demasiado pronto. Leí la carta 3 veces antes de creerla. Mi abuelo había orquestado una transferencia de poder tan elegante, tan calculada, que me dejó sin aliento. Según los documentos adjuntos, ahora tenía el control mayoritario del Harper Creative Trust, el brazo filantrópico y de inversión de la fortuna familiar. Una entidad que había ido acumulando activos silenciosamente, sin que nadie lo notara.
Mientras el resto de la familia se peleaba por casas de vacaciones y relojes antiguos, yo tenía las llaves del verdadero corazón del imperio. No solo activos financieros. Visión. Legado. Y una elección. La carta de mi abuelo lo dejaba claro. Esa herencia venía con condiciones, no con cadenas. No se esperaba que me convirtiera en CEO, ni que me encerrara en salas de juntas. No tenía que vender mi alma para preservar un apellido. Pero sí me pedía que siguiera fiel a lo único que él creía que me diferenciaba del resto de la familia. Mi mirada. Escribió. Tú ves el mundo, Dana. Eso es más raro que cualquier activo que haya tenido jamás. El trust es tuyo para transformarlo, pero solo si prometes no convertirte en ellos. Reí entre lágrimas. En un cajón cerrado con llave, en la galería que había comprado en secreto, había una colección de fotografías. Mías. Cada pieza que creí vendida de forma anónima. Cada impresión temprana que había dejado ir por unas pocas monedas. Él las había comprado con alias, catalogado y conservado como si fueran tesoros. Me había estado observando todo el tiempo. Sin juzgar. Sin interferir. Solo, viendo. Resultó que nunca quiso dejarle la empresa a alguien que memoriza reglas. Quería dejarla en manos de quien pudiera reimaginarlas. Dejé la carta sobre el escritorio y miré alrededor de la oficina silenciosa. Las paredes estaban forradas de libros que nunca antes había notado. Negocios, filosofía, fotografía, ética. Había construido ese espacio no para un empresario, sino para alguien como yo. Dentro del sobre había también una pequeña caja negra. La abrí con cuidado. En su interior, una llave de bronce colgaba de un fino cordón de cuero. Debajo, una nota escrita a mano decía: Beacon Street, último piso. Tu nuevo estudio. Tu verdadera herencia. Me quedé mirando la llave, abrumada. Había venido esperando nada. Tal vez un reloj, una foto, unas pocas palabras amables si tenía suerte. En cambio, me habían entregado todo un futuro. Pero lo más loco era que nadie fuera de esa habitación lo sabía todavía. En la sala de conferencias, al final del pasillo, mis padres aún se reían, aún juzgaban, creyendo que habían presenciado como yo recibía lo que merecía. No tenían ni idea. Y por ahora, decidí que no iba a decírselos. Aún no. Dejé que se rieran un poco más. Volví a entrar en la sala con la carta cuidadosamente doblada dentro de mi bolso. Mi expresión, indescifrable. Ellos seguían hablando. Seguro enmarcará ese cheque de $10, soltó mi padre entre risas. Podría ser lo más valioso que toque en su vida. Rieron. Familiares. De mi misma sangre. Lucas fue el primero en notar mi presencia. ¿Todo bien?, preguntó, sin verdadera preocupación. Solo curiosidad. Asentí. Solo necesitaba un momento. Respondí con calma. Volví a sentarme en el extremo de la mesa y los observé. De verdad. Los observé. La forma en que mi madre jugaba con la cadena del collar heredado. Mi padre, reclinado como quien siente que ha ganado algo. Lucas, deslizando el dedo por su teléfono bajo la mesa, aburrido ya que el espectáculo había terminado. Pensé en la frase de mi abuelo. Necesitabas verlos como son cuando creen que no tienes nada. Tenía razón. Esta era la prueba. Y ahora, me tocaba decidir cómo aprobarla. Durante los días siguientes, mantuve el silencio. No respondí los mensajes pasivo-agresivos de mis padres. Tampoco el screenshot que Lucas me envió de un artículo sobre riqueza generacional con un emoji guiñando el ojo. En su lugar, me reuní con el señor Whitaker y comencé el proceso, silencioso pero firme, de transferir el control del Harper Creative Trust. Visité el penthouse en Beacon Street. Era real. Lleno de luz, amplio, minimalista. Un estudio, una galería, un hogar. Mío. Pasé horas recorriendo el archivo que mi abuelo había dejado. Mis fotografías, cuidadosamente enmarcadas en negro mate, cada una con una etiqueta escrita a mano indicando fecha y lugar. Algunas piezas ni siquiera las recordaba.
Pero él sí. Había nombrado el espacio Harper Light Studio. Era como entrar en una línea de tiempo paralela donde él había seguido su sueño de ser fotógrafo en vez de construir un imperio. Y ahora, de algún modo, yo estaba caminando entre ambos mundos. Pero no podía dejar de pensar en lo que venía después. ¿Qué haría con ese poder? ¿Qué harían ellos cuando se enteraran? Una parte de mí quería venganza. Quería soltar la verdad en medio de una de sus cenas perfectas y ver cómo el color se desvanecía de sus rostros. Pero otra parte, una parte mejor, creo yo, quería algo más duradero. No solo demostrar que estaban equivocados. Quería demostrar que yo tenía razón. Construir algo con el regalo que me habían dado. Algo que no pudiera ser ignorado ni minimizado. Esa sería mi victoria. Silenciosa. Total. Creativa. 6 semanas después, salieron las invitaciones. Elegantes, minimalistas, imposibles de ignorar. Harper Light Studio presenta. La herencia de la mirada. Evento de apertura de galería. Una celebración de las perspectivas no vistas. No era solo una exposición. Era una declaración. El evento era solo con invitación. Críticos curados, periodistas de arte, donantes, y sí, mi familia. Les envié las suyas por correo certificado. Esperé. Lucas confirmó de inmediato. Probablemente esperando algo de exposición. Mi madre envió un mensaje vago. Ya veremos. Mi padre no dijo nada, pero supe por Lucas que planeaban asistir. Curiosidad. Ego. Tal vez necesidad de supervisar. Perfecto. La noche de la inauguración. El estudio brillaba. Impresiones de piso a techo decoraban la galería. Todas mías. Las primeras eran crudas, imperfectas, experimentos adolescentes. Luego, la narrativa evolucionaba. Escaparates abandonados, sombras en paredes de callejón, retratos de los ignorados. Era la historia de cómo mi voz se formaba a través de la luz y el silencio. Pero la última sala, era la que realmente estaba esperando. En el centro, un pedestal. Encima, un cheque enmarcado, nítido, de $10, protegido bajo vidrio, iluminado como una obra maestra. A su lado, una placa. Regalo para Dana Harper en la lectura del testamento de Walter H. Harper. Valor. Incalculable. Debajo, una segunda línea. A veces, la herencia más pequeña es la prueba más grande. Crucé miradas con el coordinador. Había calculado su llegada con precisión. Entraron al salón principal justo a mitad del discurso de apertura. Un crítico local hablaba sobre cómo la colección reflejaba un legado artístico de resistencia silenciosa. Se escucharon clics de cámaras. Cabezas asintiendo. Sentí su desconcierto incluso antes de que dijeran una palabra. Lucas fue el primero en acercarse. ¿Todo esto es tuyo?, preguntó, mirando una pared repleta de retratos en blanco y negro. Sí, respondí. Frunció el ceño. ¿Desde cuándo diriges este lugar? Sonreí. Desde siempre. Mi madre se adelantó. Llevaba perlas, y esa expresión forzada que usaba en los eventos benéficos. Dana, dijo, intentando sonar cordial. Esto es bastante ambicioso. ¿Alguien te patrocinó? Mi voz se mantuvo tranquila. Sin patrocinadores. Solo un creyente. Mi padre se unió a ella, mirando alrededor con los ojos entrecerrados. ¿De dónde sacaste el dinero para todo esto? Incliné ligeramente la cabeza. Esa no es la pregunta que realmente quieres hacer, ¿verdad? No dijo nada. Justo entonces, el señor Whitaker apareció a mi lado. Llevaba una copa de champán y una rara sonrisa en el rostro. ¿Lo hacemos?, me preguntó. Asentí. Nos dirigimos al pequeño estrado junto a la instalación del cheque de $10. La sala se silenció. Damas y caballeros, comenzó Whitaker, gracias por acompañarnos esta noche en Harper Light Studio, fundado por y dedicado a la visión artística de Dana Harper. Murmullos recorrieron la sala. Se levantaron cámaras.
También ha llegado el momento de compartir una parte de esta historia que muchos aún no conocen. Como albacea del patrimonio privado de Walter Harper, me honra anunciar que Dana Harper no solo es la fundadora de este estudio, sino también la única beneficiaria del Harper Creative Trust. Se escucharon jadeos audibles. Vi cómo el color desaparecía del rostro de mi madre. Lucas parpadeó, como si hubiera entendido mal. Mi padre dio medio paso hacia adelante, y se detuvo. Whitaker continuó. El señor Harper creía que el legado debía seguir al mérito, no al linaje. La búsqueda incansable de la verdad creativa por parte de Dana, a pesar del rechazo y la resistencia, le valió no solo su admiración, sino su total respaldo. Levantó su copa. Por Dana Harper, la verdadera heredera. El aplauso fue instantáneo. Atronador. Pero yo no miré al público. Los miré a ellos. A mi familia. Mi madre apretaba los labios con incredulidad. Las manos de mi padre se cerraron en puños a los costados. Lucas parecía atónito, sin saber si enfadarse o sentirse impresionado. Bajé del estrado y caminé directamente hacia ellos. ¿Por qué no nos lo dijiste?, espetó mi madre entre dientes. Porque nunca preguntaron, respondí con serenidad. Nunca preguntaron qué estaba construyendo. Solo preguntaban por qué no seguía sus reglas. Seguimos siendo tu familia, dijo ella. Y, sin embargo, se rieron cuando me humillaron, respondí. ¿Los $10? Pensaron que era la medida exacta de mi valor. ¿Y esto? Mi padre señaló el estudio, con el gesto tenso. ¿Todo esto fue un plan, un montaje? No, dije. Fue un espejo. Solo que no les gustó lo que reflejaba. No dijeron nada. ¿Por qué? ¿Qué podían decir? Los dejé ahí, de pie, y regresé con la multitud. Gente que estaba curiosa, comprometida, tal vez incluso orgullosa. Personas que no me veían como un fracaso, sino como una creadora. Y en ese momento, rodeada de mi obra, de la fe de mi abuelo, y de una verdad convertida en imagen, por fin sentí que había heredado algo mucho más grande que dinero. Había heredado el poder de definirme a mí misma. Esa noche no volví a casa. Me quedé en el penthouse que mi abuelo me había dejado. Después de que la galería se vació y el murmullo se desvaneció, me quedé sola en el estudio del último piso, descalza sobre el suelo de madera, rodeada por mis propias fotografías. Afuera, la ciudad latía con su luz silenciosa. Adentro, todo era quietud, casi sagrado. Sobre el escritorio estaba el cheque de $10. Ya no escondido, ni relegado a la vergüenza. Lo había enmarcado tras la exposición y colocado junto a una fotografía de mi abuelo mirando por la ventana de un tren. La misma que le tomé años atrás, cuando nadie más lo notó, observando el mundo pasar en silencio. No era solo una herencia. Era un recordatorio. Él no me había dejado dinero para salvarme. Me lo había dejado para liberarme. En las semanas que siguieron, finalicé los planes para expandir el Harper Light Studio en un programa de residencias para artistas jóvenes de comunidades marginadas. Convertí un piso entero del edificio en estudios habitacionales, con materiales, equipo y oportunidades de mentoría. Los primeros artistas llegaron tímidos, igual que yo lo fui alguna vez, pero con la misma hambre en los ojos. El Harper Creative Trust, ahora bajo mi dirección, empezó a financiar becas para fotógrafos emergentes y narradores visuales, especialmente aquellos que habían sido empujados a los márgenes. En la primera reunión del consejo, fui vestida con jeans negros, botas y sin pedir disculpas. Los demás consejeros se quedaron pasmados, hasta que presenté un plan estratégico de 3 años que equilibraba el beneficio económico con la filantropía con precisión quirúrgica. Mi abuelo se había asegurado de que tuviera los asesores adecuados. Y yo había aprendido rápido. Lucas nunca volvió a la galería. Mis padres dejaron de llamar. Y estaba bien. No por rencor, sino por claridad. Algunas relaciones son raíces. Otras, lastres. Unos meses después, una joven artista de la residencia tocó a la puerta de mi oficina. Sostenía una cámara desgastada en la mano, sus ojos brillaban, aunque llenos de inseguridad.
¿Alguna vez te preocupa? Preguntó. ¿Que la gente solo vea tu dinero y no tu trabajo? Le sonreí con dulzura. Todo el tiempo. Pero solo importa si yo también lo creo. Si lideras con tu visión, lo demás llega solo. Ella asintió despacio, como si estuviera guardando esa frase para algún futuro momento de duda. Yo también. En el primer aniversario de la muerte de mi abuelo, el señor Whitaker me entregó una última carta. Solo unas pocas líneas. La riqueza no es lo que posees, sino lo que eliges construir. Tú siempre fuiste el legado en el que creí, Dana. Solo tenías que creerlo tú también. Esa noche, encendí una vela en la galería y dejé las puertas sin llave. Entraron algunos desconocidos. Estudiantes, turistas. Se detuvieron frente al cheque de $10, susurrando, preguntándose. No conocían toda la historia. Y no tenían por qué conocerla. Porque mi legado no necesitaba explicación. Solo necesitaba ser vivido.